La tarde caía con un sol tibio, anaranjado, como el que recuerda uno en los últimos días de verano. En las afueras del pequeño pueblo de San Isidro, donde el viento arrastra el polvo con la paciencia de los años, una mujer joven caminaba descalza hacia su casa de madera. El balde de agua que cargaba temblaba un poco en sus manos. No por el peso, sino por el cansancio acumulado que no se ve, pero que pesa más que cualquier otra cosa. María tenía apenas 30 años, pero sus ojos ya se habían cansado de llorar. Su esposo, Manuel, había muerto 2 años atrás. Una fiebre repentina, implacable, lo arrancó de su lado en cuestión de días. Desde entonces, todo cambió. El hogar se volvió silencioso. Las risas de sus hijos se volvieron menos frecuentes. Y los vecinos, los mismos que antes le sonreían y le traían pan recién horneado, ahora cruzaban la calle para evitarla. Porque en San Isidro, ser viuda era como llevar una mancha, una sombra que nadie quería cerca. La veían con lástima unos, con malicia otros. Las mujeres murmuraban que se arreglaba demasiado para ir al mercado. Los hombres la miraban con ojos que ella no quería conocer. Pero María no tenía más opción que seguir. Tenía 2 bocas pequeñas que alimentar, Tomás, de 8 años, y Anita, que apenas tenía 4. Y aunque su alma estaba herida, no podía permitirse caer. Una mañana de marzo, mientras recogía leña detrás de su casa, lo vio por primera vez. Era un hombre alto, de piel cobriza y cabello oscuro que le caía hasta los hombros. Caminaba con paso firme, sin apuro, y a su lado iba un niño de unos 10 años. Ambos llevaban mocasines polvorientos y ropas sencillas. No hablaban. Pero cuando el hombre pasó cerca de ella, la miró con una calma tan profunda que María sintió que el tiempo se detenía. No sabía quién era. Nunca lo había visto en el pueblo. Más tarde supo que su nombre era Tasunka. Un apache que vivía en lo alto de las colinas, en una cabaña que él mismo construyó con sus manos. No era bienvenido en el pueblo. Como muchos apaches, cargaba con el peso de la desconfianza, del prejuicio. Pero él no se quejaba. Bajaba de vez en cuando para comprar harina, maíz o herramientas, y luego volvía al monte. Hablaba poco. Observaba mucho. María pensó en él durante varios días. No sabía por qué. Tal vez porque había algo en su mirada que no era amenaza ni pena, sino algo más humano. Algo que ella misma llevaba dentro, el dolor de haber perdido. Los días pasaron y, con ellos, llegaron más silencios. Hasta que una tarde, Tomás regresó a casa con una sonrisa que María no veía hacía tiempo. Mamá, conocí a un niño que sabe hacer silbidos como los pájaros. Vive allá arriba, en las colinas. ¿Cómo se llama? Nakai. Dice que su papá le enseñó. Es indio, pero es bueno. A María se le apretó el pecho. No por miedo, sino por algo más difícil de explicar, esperanza. Nakai era el hijo de Tasunka. Poco a poco, los niños comenzaron a jugar juntos. Primero en secreto, luego a la vista de todos. Se encontraban en el borde del arroyo, lanzaban piedras, construían figuras con ramas, compartían trozos de pan o manzanas. La inocencia no conoce de prejuicios. Solo de sonrisas y de compañía. Fue durante uno de esos encuentros que Tasunka se acercó a María. Ella estaba recogiendo hierbas cerca del agua cuando lo vio. No dijo palabra. Solo se paró a unos metros y esperó. María levantó la vista, un poco nerviosa. Su hijo, es un buen niño, dijo él con voz profunda, pausada. María asintió. El suyo también. Tomás está contento de tener un amigo. Hace mucho que no sonreía. Él asintió también. Y nada más. No hubo conversación larga. Solo ese pequeño intercambio. Pero fue suficiente para que el corazón de ambos se moviera, aunque fuera un poco. Con el tiempo, los encuentros se volvieron más frecuentes. A veces María subía con sus hijos hacia la colina. Llevaban pan de maíz, algo de queso, y se sentaban con Tasunka y Nakai a compartir la comida bajo un árbol viejo que parecía tan sabio como ellos. No hablaban mucho. Pero los silencios ya no eran incómodos. Eran compañía. Un día de lluvia,
Cuando María no pudo bajar al pueblo por provisiones, oyó golpes en la puerta. Era Tasunka. Llevaba una manta de lana sobre los hombros y una bolsa en la mano. Sin decir nada, le entregó la bolsa. Tenía maíz, carne seca y sal. Para los niños, dijo simplemente. Ella quiso devolverle algo, pero él negó con la cabeza. Algún día, si yo necesito, usted me ayudará. Y así fue creciendo algo entre ellos. Algo que no tenía nombre aún. No era amor de novela, ni pasión de juventud. Era una conexión más profunda, hecha de respeto, de admiración y de heridas compartidas. María sabía que la gente del pueblo hablaba. Algunos decían que ella estaba loca. Otros que era una desvergonzada por andar con un apache. Pero ella ya no escuchaba. Porque por primera vez en años, no se sentía sola. Y eso valía más que 1000 opiniones. Una tarde, mientras los niños dormían bajo la sombra, Tasunka se sentó a su lado, en la orilla del arroyo. El agua corría lenta, como la vida misma. He criado a Nakai solo, desde que su madre murió, dijo con voz baja. No fue fácil. Pero aprendí. María lo miró, en silencio. Usted también sabe lo que es, perder. Pero no rendirse. Ella bajó la vista. Una lágrima se le escapó. A veces pienso que no soy suficiente para ellos, para mis hijos. Sí lo es, respondió él. Pero no tiene que hacerlo sola. Fue en ese momento que ella lo miró, y entendió. No era una propuesta. No era un cortejo. Era una invitación a compartir el peso de la vida. A caminar juntos, sin promesas vacías, pero con la voluntad de intentarlo. Y así, sin anillo, sin cura, sin ceremonia, comenzaron a criarlos juntos. Como dos troncos heridos que se apoyan uno en el otro para no caer. Las estaciones cambiaban lentamente en San Isidro, pero para María y Tasunka, los días ya no se medían por el calendario, sino por los pequeños gestos que iban tejiendo su nueva vida. No había un solo día que fuera perfecto, pero había paz, y en tiempos como esos, la paz era un tesoro que no se podía comprar ni encontrar fácilmente. María había vuelto a sonreír, aunque fuera tímidamente. Las mañanas ya no eran tan frías, y no por el clima, sino porque al abrir la puerta ya no veía solo el vacío de la soledad, sino la figura de alguien que, con su sola presencia, le decía, estoy aquí, contigo. Los niños también cambiaron. Tomás se volvió más valiente, más seguro de sí mismo. Se notaba que tenía a quien admirar. Tasunka le enseñaba a pescar, a leer el rastro de los animales, a respetar la tierra. Y Anita, aunque aún pequeña, se aferraba al cuello de Nakai como si fuera su hermano de sangre. Jugaban, reían, se peleaban y se reconciliaban como una familia verdadera, aunque no compartieran apellido. Una tarde, mientras cocinaban juntos en la cocina sencilla de María, ella lo miró. Tasunka estaba partiendo leña, con el sudor cayéndole por la frente y la camisa arremangada. No era un hombre de palabras dulces, ni de promesas. Pero cada acto suyo hablaba. Cada cosa que hacía era una forma de decir, te cuido. Te valoro. Y entonces, María entendió que no lo necesitaba todo. No necesitaba una casa grande ni fiestas ni vestidos nuevos. Solo necesitaba esa calma que él le daba. Esa seguridad silenciosa. Aún así, el mundo fuera de su pequeño hogar seguía siendo áspero. La gente del pueblo murmuraba cada vez más fuerte. Un día, en la plaza, una mujer que había sido vecina suya toda la vida, le dijo sin disimulo. No sabía que ahora las viudas también se mezclaban con salvajes. Qué pena por tus hijos, crecerán sin honra. María no respondió. Solo la miró con esa dignidad que se gana con el dolor. Apretó los dientes, tomó de la mano a Anita y se fue. Pero por dentro, el comentario ardía como sal en una herida vieja. Esa noche, se sentó junto al fuego mientras los niños dormían. Tasunka la vio en silencio. No preguntó qué pasaba. Solo se sentó a su lado, como hacía siempre. Pasaron unos minutos, hasta que ella habló. ¿Alguna vez te han hecho sentir, como si no valieras nada? Él miró las llamas. Casi toda mi vida. A veces me dan ganas de gritar.
¿De ir casa por casa y decirles que no soy menos por haber amado y perdido? ¿Que no soy menos por amar otra vez? Tasunka asintió lentamente. El mundo no cambia rápido. Pero nosotros sí podemos cambiar lo que está cerca. Ella lo miró con los ojos húmedos. Gracias por quedarte. Por no dar la vuelta como hicieron todos los demás. Y fue ahí, en ese silencio compartido, donde comprendieron que estaban sanando. Juntos. No desde el olvido, sino desde el reconocimiento. Con el paso del tiempo, comenzaron a ayudarse mutuamente de formas más cotidianas. Tasunka comenzó a construir una ampliación en la parte trasera de la casa de María. No por imponer, sino para que los niños tuvieran más espacio. María, a su vez, aprendía de él sobre plantas medicinales, sobre la forma en que los apaches cuidaban la tierra sin agotarla, sin robarle más de lo que daba. No eran marido y mujer ante la ley. Pero ante los ojos de los niños, y ante el cielo, ya eran una familia. Un día de otoño, mientras recolectaban maíz del pequeño campo detrás de la casa, Tasunka se detuvo. Tenía una hoja amarilla en la mano. La miraba con esa calma suya que María tanto admiraba. Las hojas no caen porque mueren, dijo, casi como un susurro. Caen porque han cumplido su ciclo, y le hacen espacio a lo nuevo. Ella lo miró, entendiendo el mensaje oculto. ¿Crees que nosotros también podamos empezar de nuevo? Él la miró directamente. No es un comienzo, María. Es un renacer. Y ella supo que no había marcha atrás. Que, aunque el mundo no los aceptara, ellos se habían aceptado. Y eso era lo más importante. Las noches eran ahora más cálidas. Se contaban historias frente al fuego. Nakai hablaba de su madre, de cómo cantaba mientras cocinaba. María le contaba a Tasunka sobre Manuel, su esposo fallecido, y cómo le gustaba silbar mientras trabajaba el metal. Había respeto por lo que fue. Y gratitud por lo que era. Pero la tranquilidad nunca dura para siempre en lugares donde el odio se siembra fácil. Una mañana, encontraron una cruz clavada en la tierra frente a su casa. Y a su lado, una nota escrita con torpeza: mezclarse con indios es pecado. Arrepiéntete. Tomás fue quien la vio primero. Corrió a llamar a su madre, con el miedo reflejado en los ojos. María leyó la nota en silencio, mientras su corazón se partía otra vez. Tasunka salió de la casa, miró la cruz, y no dijo nada. Solo la arrancó de la tierra con una fuerza serena. Luego, la partió en dos y la arrojó al fuego del hogar. María lo miró, temblando. ¿Y ahora qué haremos? Seguir, respondió él con firmeza. Como siempre. Y así lo hicieron. Porque el amor verdadero no es el que vive sin dificultades, sino el que sobrevive a pesar de ellas. Desde aquel día en que encontraron la cruz y la nota amenazante, algo cambió dentro de María. No era miedo lo que sentía. El miedo ya lo había sentido tantas veces que se había vuelto una vieja presencia, una sombra más en su vida. No. Lo que sentía ahora era una mezcla de coraje y tristeza. Una especie de decepción amarga al comprobar que, a pesar del tiempo, la gente seguía eligiendo el odio en lugar de la compasión. Pero también sintió algo más: decisión. No iba a irse. No iba a pedir perdón por amar. Ni por reconstruir su vida. Tasunka no volvió a hablar del asunto. Lo quemó, como quemaba la leña cada noche. Pero su silencio tenía otra textura. Era una mezcla de protección y orgullo. No por él, sino por ella. Porque él sabía, como se sabe con el alma, que María era una mujer que había aprendido a resistir sin perder su ternura. Durante los meses siguientes, continuaron su rutina con más cautela. Tasunka bajaba con menos frecuencia al pueblo. María se turnaba con otra mujer mayor, una señora viuda también, llamada Clara, que había comenzado a simpatizar con ella, para intercambiar víveres sin tener que dar tantas explicaciones a los demás. La vida volvía a encontrar su cauce. Tomás y Nakai comenzaron a construir una pequeña cabaña en el bosque, su fortaleza, decían. Cada tabla que clavaban, cada piedra que acomodaban, era como un símbolo de lo que sus padres estaban haciendo también: levantar algo nuevo con las manos,
sin esperar que nadie se los regalara. Una mañana, mientras tomaban té caliente, María miró a Tasunka de reojo. «¿Qué te parece si un día hacemos una comida grande?», preguntó, con un brillo extraño en los ojos. «Invitamos a quien quiera venir. No para convencer a nadie, solo para mostrarles que aquí no hay odio, ni peligro. Que solo somos una familia». Tasunka la observó en silencio. Luego asintió. «Pero debe ser con calma. No todos están listos para ver lo que nosotros vemos». «¿Y qué es lo que nosotros vemos?», preguntó ella. Él respondió sin pensarlo. Que el amor no entiende de razas, ni de pasados. Solo entiende de almas que se reconocen. El corazón de María se agitó como hoja en viento. No había dicho te amo. Pero no hacía falta. Aquellas palabras eran un testimonio más fuerte que cualquier declaración romántica. Los días siguientes fueron de preparación. Hicieron pan de maíz, carne con chile suave, guisos con raíces que Tasunka conocía bien. María tejió servilletas con hilos de colores y enseñó a Anita a poner la mesa como lo hacía su madre cuando era niña. Los niños pintaron carteles con carbón en pedazos de madera: «Bienvenidos, compartamos, aquí hay paz». La señora Clara fue la primera en llegar. Llevaba una canasta con empanadas dulces y una sonrisa sincera. «No tengo miedo, hija», dijo al abrazar a María. «La gente que juzga sin conocer es porque no tiene el corazón limpio. Pero yo he visto cómo te miras con él. Y cómo te cuidan los niños. Eso es lo único que me importa». Poco a poco fueron llegando algunos más. No muchos. Un par de familias, un maestro anciano y una joven costurera que solía cruzarse con María en el mercado. Todos con pasos inseguros, como si entraran a un lugar sagrado. Comieron, rieron, contaron historias. Tasunka tocó una flauta de madera que había tallado con sus manos. El sonido era suave, como un lamento que se transforma en esperanza. María cantó una copla antigua que su abuela le había enseñado. Los niños bailaron. Por un momento, el mundo fue bueno. Por un momento, todo parecía posible. Pero no todos compartían ese sentir. Una semana después, uno de los asistentes, un joven que trabajaba en la carpintería del pueblo, fue golpeado una noche al salir de la cantina. Nadie dijo nada, pero el mensaje era claro: no te juntes con ellos. Las amenazas regresaron, esta vez con piedras lanzadas al techo por la madrugada. Una noche, incluso intentaron prender fuego a la parte trasera del establo. Por suerte, no pasó a mayores. María se quebró. Aquella noche, cuando el humo aún flotaba en el aire, se sentó en la cocina con los ojos enrojecidos. «¿Vale la pena, Tasunka? ¿De verdad lo vale?». Él se acercó, la tomó de las manos, y le habló con una serenidad que parecía venir de siglos atrás. «Los árboles fuertes no crecen en tierras blandas, María. Lo vale porque estamos enseñando a nuestros hijos que no hay que vivir escondidos por amar. Lo vale porque, aunque nos cueste, estamos rompiendo cadenas que otros antes que nosotros no pudieron romper». Ella asintió en silencio. En el fondo, lo sabía. Pero necesitaba escucharlo. Fue entonces que comenzaron a pensar en algo más grande: unirse con otras familias que también vivían al margen. Apaches que vivían en los cerros. Mujeres solas. Viudos, jornaleros, curanderas. Gente que, por una razón u otra, había sido rechazada por la estructura rígida de San Isidro. Se reunían al atardecer, a escondidas al principio, para compartir ideas. Uno propuso crear una pequeña escuela. Otro, un mercado comunal sin intermediarios. Tasunka sugirió enseñar a los más jóvenes a sembrar con respeto por la tierra. María propuso organizar círculos de lectura y canciones para los niños. Así nació algo que ninguno de ellos imaginó al principio: una comunidad dentro de la comunidad. No para separarse, sino para resistir. Para demostrar que había otra forma de vivir. Pero con cada avance, también crecía el rechazo. El cacique del pueblo, don Severo, hombre viejo y testarudo, comenzó a presionar a los comerciantes para que no les vendieran alimentos.
Amenazó con quitarle el trabajo a cualquiera que participara de esas reuniones. Incluso habló con el sacerdote local para que los excomulgara, diciendo que se estaban perdiendo los valores cristianos. María se enfrentó a él un día en la plaza. Lo miró con firmeza y le dijo, delante de todos: los valores que usted defiende no son los de Dios. Son los suyos. Porque si usted supiera algo del verdadero amor, no andaría sembrando miedo donde ya hay bastante dolor. Don Severo no respondió. Solo se fue, con el orgullo herido. Pero desde ese día, María dejó de ser una viuda débil ante los ojos de muchos. Pasó a ser una mujer fuerte. Una líder. Y eso, para algunos, era más peligroso aún. Una noche, mientras miraban las estrellas, Tasunka habló con la voz baja, como si temiera despertar a los espíritus. No sé hasta cuándo podremos seguir aquí, María. Ella lo miró. ¿Tienes miedo? No por mí. Por ustedes. Si algún día la violencia es mayor, quiero estar preparado. Ella se acercó y le tomó el rostro con ambas manos. Si algún día tenemos que irnos, lo haremos juntos. No como fugitivos. Como familia. Y empezaremos otra vez, si hace falta. Donde sea. Pero tú, Nakai, Tomás, Anita, y yo. Siempre juntos. Él cerró los ojos. Porque en ese momento, en ese pacto silencioso, encontró algo que había buscado desde niño, un hogar. El viento soplaba con más fuerza aquel otoño. No era el frío lo que inquietaba a María, sino el presentimiento de que algo estaba a punto de quebrarse. Los días eran más cortos y las noches más largas, como si el tiempo mismo se preparara para enfrentar una oscuridad inevitable. Las amenazas habían cesado por un tiempo, como si quienes las enviaban estuvieran guardando silencio antes de hacer algo peor. Y ese silencio, ese vacío de sonido, era más inquietante que cualquier piedra lanzada o palabra venenosa. Una tarde, mientras María cocía pan de trigo, llegó Clara corriendo, sin aliento. María, María, lo supe en el mercado, están planeando echarlos del pueblo. Ya hablaron con el alguacil. Dicen que los van a acusar de perturbar el orden, de practicar cosas paganas, que son peligrosos para los niños del pueblo. María dejó caer el cuchillo con el que cortaba la masa. ¿Quién? Don Severo, y otros. Han convencido a los más temerosos. Dicen que todo lo que estás haciendo, esas reuniones, la escuela improvisada, todo eso está corrompiendo a la comunidad. María sintió que el mundo giraba más rápido de repente. El aire le pesaba en el pecho. Esa noche, cuando Tasunka llegó de la colina con Nakai y una canasta de hongos y raíces, María lo abrazó antes de decirle una sola palabra. Él lo supo en ese gesto. Algo grave estaba por venir. Nos quieren echar, Tasunka, como si fuéramos criminales. Él no respondió de inmediato. Acarició su cabello y miró hacia la ventana. Afuera, la luna apenas se asomaba. Entonces será el momento de decidir, murmuró. Los niños dormían. La casa estaba en silencio. Pero entre ellos dos, todo se decía con las manos, con la mirada, con los silencios compartidos. Habían llegado tan lejos, ¿cómo abandonarlo todo ahora? Durante los días siguientes, comenzaron a prepararse sin decirlo. María empacó algunas mantas extra en el desván. Tasunka afiló su cuchillo de caza y reforzó el techo de la cabaña. Clara les llevaba noticias. Algunos vecinos empezaban a defenderlos. Otros se unían al bando de Don Severo. El pueblo, pequeño como era, se dividía por dentro. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. María dormía con Anita a su lado. Los niños estaban en su habitación, y Tasunka se había quedado afuera, bajo la luna, meditando como solía hacerlo. Pero entonces, escuchó un crujido. Luego, voces apagadas. Pasos. Y un golpe seco contra la puerta del gallinero. Despertó a María con rapidez, sin alarmar a los niños. Salió con el cuchillo en la mano. No estaba solo. Nakai, aún despierto, lo siguió con una rama gruesa como bastón. Eran 5 hombres. 3 con rostros cubiertos con pañuelos. 2 sin vergüenza, mostrando la cara.
Uno de ellos era el hijo del herrero del pueblo. El otro, un ayudante del juez local. Esto no es un ataque, dijo uno. Solo venimos a darles un mensaje. Ya es hora de que se vayan, indio. Tú y la mujer esa con la que te revuelcas. Este no es lugar para salvajes. Tazunka no movió un músculo. No levantó el cuchillo. Solo habló. No estoy aquí para pelear. Pero no me iré por amenazas. Uno de los encapuchados se adelantó con una antorcha. La arrojó contra el gallinero. El fuego se extendió rápido. Las gallinas chillaron. El resplandor iluminó los rostros. María salió con un balde de agua. Clara, que vivía cerca, también corrió con una manta húmeda. El fuego fue contenido, pero el mensaje había quedado claro. Esa noche, María no durmió. Sentada junto a la cama de Anita, acariciaba su frente como cuando era bebé. Tazunka le puso una mano en el hombro. No puedo permitir que les hagan daño. ¿Qué vas a hacer? Irme. Solo. Tal vez así te dejen en paz. María se levantó con furia. Lo miró con ojos llenos de fuego. No vuelvas a decir eso. No me salvas alejándote. Me salvas quedándote. Luchando conmigo. Tazunka bajó la cabeza. No quiero verte herida. ¿Y crees que perderte no me heriría más? Las lágrimas cayeron por fin. Ella no era una mujer que llorara frente a cualquiera. Pero con él, se permitía desarmarse. Porque sabía que él no la juzgaría. Al día siguiente, la comunidad se reunió. Ya no en secreto. Frente al fuego, a plena luz del día. Tomaron la palabra uno a uno. Clara habló primero. Luego el maestro. Luego una madre joven que antes tenía miedo, pero ahora solo tenía coraje. No podemos dejar que los echen. Ellos no hicieron daño a nadie. Solo mostraron una forma distinta de vivir. Y por eso los odian, porque no tienen ese valor. Algunos propusieron enfrentarse. Otros, buscar al juez y hacer una defensa legal. Pero Tazunka, que había permanecido en silencio, habló al fin. No quiero guerra. Ya he visto demasiado odio. Pero no me iré por miedo. Si debo irme, será caminando con la frente en alto. No escondido. No como un ladrón. María asintió. Y los demás también. Fue entonces que llegó la sorpresa. El cura del pueblo, el padre Jacinto, un hombre mayor que rara vez se metía en disputas civiles, apareció en la reunión. Caminó con dificultad, pero con determinación. He escuchado muchas cosas estos días, dijo con voz pausada. Y he visto lo que el odio hace con los corazones. María, Tazunka, ustedes han mostrado algo que yo no veía desde hace años, bondad verdadera. Todos quedaron en silencio. Yo no puedo impedir que el pueblo se divida. Pero lo que sí puedo hacer, es bautizar esta unión. Si eso ayuda a que los demás entiendan que el amor de ustedes no es sucio, sino sagrado. María se llevó las manos al rostro. No por vergüenza. Por emoción. Tazunka asintió lentamente. Días después, en una ceremonia íntima, sencilla, frente a un altar hecho con piedras y flores silvestres, el padre Jacinto los bendijo. No como un matrimonio oficial, pero como una pareja unida por voluntad, por amor, y por el deseo profundo de proteger y criar a sus hijos con dignidad. Esa unión no detuvo el odio. Pero sí encendió otra cosa, respeto. Muchos que antes dudaban, comenzaron a ver con otros ojos. Porque no había nada que temer de ellos. Solo había verdad. Y coraje. El fuego del gallinero se apagó. Pero el otro fuego, el de la valentía, ya no se podía extinguir. El invierno llegó más pronto ese año. La primera helada cubrió los campos de San Isidro con una capa de escarcha tan fina como el aliento de un espíritu. Pero dentro de la pequeña casa al pie del monte, la chimenea ardía constante. El fuego ya no solo calentaba el hogar, también era símbolo de todo lo que se había logrado mantener encendido, el amor, la esperanza, la dignidad. Desde aquella ceremonia bendecida por el padre Jacinto, algo había cambiado en el aire. No fue como si el odio desapareciera, no. Pero ahora ya no era dueño del lugar.
Había perdido fuerza. Porque cuando la verdad se sostiene con firmeza, el miedo retrocede. María y Tasunka siguieron su vida como siempre, con trabajo, ternura y silencio compartido. Pero algo más florecía en los bordes de su mundo. Clara organizaba pequeñas reuniones de mujeres que, poco a poco, se animaban a hablar de sus dolores, de sus soledades, de sus sueños olvidados. El maestro viejo comenzó a enseñar a los niños de la comunidad bajo un árbol, donde los cuadernos se compartían como panes sagrados. ¿Y los niños? Ah, los niños. Tomás ya se atrevía a hablar en voz alta, sin bajar la mirada. Nakai, antes reservado, se había vuelto un hermano mayor para Anita, quien ahora decía con toda naturalidad que tenía dos papás. Nadie le discutía. Porque cuando una niña ama, su verdad es más fuerte que cualquier ley. Un día, mientras revisaban el pequeño huerto cubierto de escarcha, María sintió que algo la apretaba en el pecho. No era dolor, era una emoción densa. Se quedó en silencio un momento, y luego le dijo a Tasunka: «No me reconozco, ¿sabes?». Él la miró sin entender del todo. «¿Cómo? No soy la mujer que lloraba por las noches escondida de sus hijos. No soy la viuda con miedo de mirar al cielo. Algo dentro de mí cambió». Tasunka sonrió apenas. «Entonces ya eres libre». ¿Libre? Sí. Porque la libertad no es moverse sin cadenas, es dejar de vivir con el alma apretada. Ella se quedó en silencio. Luego lo abrazó. Ese tipo de abrazo que no tiene prisa, que no se da con los brazos, sino con el pecho entero. Esa noche, mientras los niños dormían, María tomó la vieja caja de madera donde guardaba las cartas que nunca envió, las fotos que sobrevivieron al incendio del establo y los recuerdos del pasado. Sacó una carta, la más arrugada de todas. La había escrito para Manuel, su esposo fallecido, pero nunca se atrevió a quemarla. Se la leyó a Tasunka en voz baja. No por nostalgia, sino porque necesitaba cerrar un ciclo. «Manuel, si pudieras vernos ahora, te diría que no te he olvidado. Que sigues aquí, en los ojos de Tomás, en la risa de Anita, en mis manos que aún recuerdan las tuyas. Pero también te diría que he vuelto a amar. No como antes, no igual. He vuelto a amar con las heridas, con las cicatrices, con la verdad que aprendí de perderte. Espero que lo entiendas. Y si el cielo tiene ojos, que puedas mirarnos y sentir orgullo». Tasunka la escuchó en silencio. No había celos en su rostro. Solo respeto. Porque entendía mejor que nadie que el amor no se borra, se transforma. Y así siguieron, día tras día. Hasta que, una tarde clara de primavera, llegó una comitiva del gobierno territorial. 2 hombres bien vestidos, acompañados por un juez nuevo, no el corrupto anterior, sino un hombre joven de rostro cansado, pero justo, y un escribano. Venían a revisar denuncias sobre discriminación, violencia, abuso de poder. El escándalo del intento de expulsión de la familia de María y Tasunka había llegado más lejos de lo que don Severo imaginó. La comunidad los recibió con calma. Clara les entregó un cuaderno donde habían ido anotando todo: fechas, nombres, testimonios. El padre Jacinto, con sotana limpia y voz firme, habló de lo que había presenciado. Y los niños, con dibujos y palabras sencillas, mostraron que la vida que tenían allí era todo menos peligrosa. El juez tomó notas. Hizo preguntas. Caminó por el huerto, observó la escuela improvisada, habló con María y Tasunka. Y al final, solo dijo una cosa: «No veo ninguna amenaza aquí. Lo que veo, es lo que el mundo necesita más: respeto». La comitiva se fue. Y con ellos, algo más se fue también: el poder del miedo. Poco después, don Severo enfermó. Algunos decían que era castigo divino. María no creía en castigos. Creía en consecuencias. No fue a verlo. Pero mandó una sopa con Clara. Porque la dignidad no se trata de venganza, sino de mantenerse humano incluso frente a quienes no lo fueron contigo. Los meses siguieron, y la comunidad creció. Se levantaron 2 casas más. La escuela del árbol ahora tenía una pequeña pizarra. Los niños aprendían a leer, a sumar,
a contar historias de sus ancestros. Nakai escribía relatos sobre su madre apache. Tomás quería ser maestro. Anita decía que quería tener una casa con muchos niños, como mamá María. Una tarde, mientras el sol caía lento, Tasunka se sentó con María bajo el árbol grande. Ella tenía más canas ahora, y él, más arrugas. Pero en sus ojos seguía brillando lo mismo. No sé cuánto tiempo más tendremos, dijo ella. Pero estoy en paz. Él asintió. Eso es todo lo que uno puede pedir. Y así fue. Pasaron los años. Los niños crecieron. La comunidad siguió creciendo, siempre al margen de los poderosos, pero fuerte. A veces llegaban visitantes de otros pueblos, queriendo aprender cómo habían hecho para crear algo tan diferente. Y siempre respondían lo mismo. No fue un milagro. Fue el amor y la paciencia. Muchos años después, cuando María ya no caminaba con facilidad, se sentaba cada tarde bajo ese mismo árbol. Los niños ahora eran hombres y mujeres. Nakai había vuelto a las colinas, pero con su esposa e hijos, y bajaba cada semana. Tomás era maestro, como soñó. Anita era madre de 3. Y cada tarde, María cerraba los ojos y sentía que Manuel, Tasunka y todos los que habían pasado por su vida estaban con ella. No con tristeza. Con gratitud. Porque no todos los días fueron buenos, pero todos valieron la pena. Y porque al final, la historia de una viuda despreciada y de un apache solitario no fue una tragedia, sino una historia de renacer. De 2 corazones rotos que, al encontrarse, descubrieron que juntos, podían latir más fuerte que nunca. El tiempo pasa lento en los pueblos, pero aún así pasa. Como una marea silenciosa, va arrastrando los días y dejando huellas en la piel y en la memoria. María, ya entrada en sus 60, solía sentarse junto a Anita bajo el árbol donde empezó todo. A veces solo cerraba los ojos. A veces hablaba. Pero casi siempre, recordaba. Una mañana, mientras tejían juntas, Anita, ya una mujer hecha y derecha, con sus hijos jugando cerca, le preguntó. Mamá, ¿cómo supiste que podías confiar en él? En Tasunka. ¿Cómo se sabe eso? María sonrió. No lo supe. No al principio. No había señales, ni certezas. Solo, una calma. Cuando lo miraba, todo lo demás se volvía ruido de fondo. Y eso es más fuerte que las palabras. Anita acarició la manta que tejían. Sabía que su madre no mentía. Esa clase de sabiduría no venía de los libros, ni de sermones. Venía del alma curtida. Más tarde, mientras limpiaba una vieja caja de madera en el desván, Anita encontró algo, un cuaderno pequeño, con tapas de cuero gastado. Era el diario de María, escrito en los primeros años tras quedar viuda. No lo había leído nunca. Dudó. Pero al final, lo abrió. En él, descubrió el corazón abierto de su madre. Fragmentos como estos. Hoy vi al apache otra vez. No dijo nada, pero su silencio me sostuvo más que cualquier palabra. ¿Es eso posible? A veces sueño con Manuel y me siento traidora. Pero al despertar, solo pienso en lo bien que duerme Tomás desde que Tasunka lo arropa en las noches. La gente dice que soy una vergüenza. Pero mis hijos están alimentados, cuidados, amados. ¿Qué sabrán ellos del amor real, el que se construye con heridas? Anita cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Y esa noche, le preparó a su madre una taza de té, y sin decirle nada, le acarició la mano durante largo rato. María entendió que algo había leído. Y no hizo falta explicarlo. Poco después, Nakai volvió a visitarlos, como cada luna nueva. Ya era un hombre robusto, con el cabello recogido y una expresión serena. Su esposa, Amara, lo acompañaba, junto a sus 2 hijos. María los recibió con los brazos abiertos. Mi muchacho, le dijo. Aún me acuerdo cuando te escondías detrás de tu padre cada vez que alguien te miraba. Nakai sonrió. Pero esa noche, después de la cena, se sentó a solas con ella. Le habló de un sueño que había tenido. Soñé con papá. Estaba parado junto a un río, pero no era este mundo. Era otro.
Me miró, me sonrió, y luego, desapareció. María sintió un escalofrío. Pero no de miedo. De presencia. Tal vez vino a decirte que está bien. Que está en paz. Nakaya sintió. Lo extraño, pero también lo siento cerca. Todo el tiempo. Aquí. Y se tocó el pecho. María cerró los ojos. Tasunka también la visitaba en sueños a veces. No hablaba. Solo la miraba con esa mirada suya que decía todo sin decir nada. Porque, aunque el cuerpo parta, el amor no tiene dónde ir. Se queda. Se transforma en recuerdos, en gestos, en el eco de una voz que ya no se escucha, pero que aún se siente. Y así fue que decidieron construir algo en su honor. Una pequeña piedra con una inscripción sencilla: Tasunka. Hombre de silencio, padre de sabiduría, compañero sin medida. La colocaron junto al árbol. Los niños, ahora nietos, preguntaban quién era. Él fue tu abuelo, les decían. Y sin él, tú no estarías aquí. Y los pequeños lo entendían. Porque el amor también se hereda. El invierno llegó más temprano de lo normal aquel año. La tierra crujía bajo los pasos, los árboles dormían cubiertos de escarcha, y el aire olía a leña y recuerdos. María estaba más cansada. No se quejaba. Pero su cuerpo hablaba más lento. Caminaba menos. Se sentaba más. Pasaba horas junto a la ventana, viendo cómo jugaban sus nietos, cómo caían las hojas, cómo el cielo cambiaba de color. Una mañana, Anita la encontró sentada, con un cuaderno en el regazo. ¿Estás escribiendo? Terminando, dijo María. ¿Qué cosa? Mi historia. La hija se sentó junto a ella. ¿Para quién? Para quien la quiera escuchar. Para quien piense que no hay salida, que lo ha perdido todo, que no merece volver a amar. Para decirle que sí se puede. Que no importa lo que diga el pueblo, la iglesia o la sangre. Si el alma encuentra a otra alma, hay que tomarla de la mano y seguir. Anita lloró en silencio. Porque sabía que esas palabras eran un legado. No solo para ella, sino para todos los que vendrían después. Unos días después, al amanecer, María no se levantó como siempre. Anita fue a su habitación. Estaba recostada, con el rostro en paz. Sostenía entre las manos la carta que había escrito a Manuel años atrás. Y sobre la mesa, había otra carta. Esta vez, para Tasunka. Te busqué sin saberlo. Te encontré cuando no creía en nada. Me diste techo, no solo físico, sino del alma. Me diste un lugar donde descansar mis miedos. Hoy me voy tranquila, porque sé que nos volveremos a ver, allá donde los silencios también hablan. Anita la leyó en voz alta, entre lágrimas. Y ese día, todo el pueblo, no solo la comunidad, sino también los que alguna vez la despreciaron, acudieron al árbol. El árbol donde todo comenzó. Donde el apache y la viuda imaginaron que se podía volver a empezar. La enterraron bajo ese mismo árbol. Tasunka ya reposaba allí desde hacía años. Y ahora, sus nombres compartían la piedra. No por imposición, sino por amor. Los nietos dejaron flores. Los hijos, palabras. Los amigos, silencio. Y cuando el viento sopló, muchos dijeron que escucharon un susurro entre las hojas. Como una voz antigua que decía, gracias por no rendirse. Años después, se levantaría una escuela en ese lugar. Una escuelita rural, con bancos de madera, libros sencillos, y una pared donde colgaron una foto antigua, María, Tasunka, Tomás, Nakai, Anita y Clara. Todos juntos, sonriendo frente a la casa. En la placa de entrada se lee: aquí vivieron dos almas que se encontraron. Y cambiaron la historia, no con armas, sino con amor. Y cada generación que pasó por esas aulas aprendió que no hay raza, ni religión, ni condición que impida a dos personas amarse de verdad. Porque el amor, cuando es verdadero, no se explica. Solo se reconoce.